qué tengo que publicar? Voy a hacer un pequeño repaso y empezaré por la ley estatal, que es la que se nos aplica directamente. Pero existen diferencias entre la ley estatal y las leyes autonómicas. Por ejemplo, la Diputación ha elegido, y uno puede ver la página, aplicar el conjunto de las dos, es decir, por tanto, la ley autonómica, que es más amplia. Las decisiones que tome cada uno serán perfectamente adecuadas y normativas en uno u otro caso. Pero es bueno saber que hay diferencias entre una norma y otra. Lo primero es la llamada información institucional organizativa y de planificación. Es decir, la gente tiene que saber cómo soy. Tiene que saber qué funciones desarrollo. Tiene que dar una pestaña con la normativa que se me aplica. Esto no es extraordinariamente complicado, ¿eh? Por ejemplo, el BOE tiene publicado un compendio legislativo entero de toda la legislación vigente en la administración local. Es decir, para decirle a alguien qué normativa general se me aplica, basta con irse al BOE y buscar ese texto y enlazarlo. No tiene más complicación. Y lo mismo, evidentemente, pues habrá que buscar la legislación autonómica, si procede, y las normativas que toque. Pero esto no es complicado. Decirle a la gente, estas son las normas que se me aplican, no es en absoluto complicado. Incluso, pues bueno, empezando por la Constitución, que la página web del Congreso tiene una magnífica Constitución con comentarios. Es decir, no solo tiene la Constitución, sino un articulito que explica lo que significa cada norma dentro de la Constitución para quien lo quiera leer. Después, tengo que decir cuál es mi estructura organizativa, cuál es mi organigrama. Con un gráfico, con una relación. Aquí la estética y las capacidades de cada uno, las que sean. Yo debo confesar que la mía es absolutamente nula. Tengo que confiar en que otro lo haga, porque si se confiase en mis capacidades de diseño estético, como se puede ver por la propia transparencia, estaríamos perdidos. Pero lo cierto es que al final la gente tiene que encontrar en ese organigrama qué es lo que hay. Además, los organigramas a veces, en muchos sitios, se están utilizando para, digamos, de algún modo, permitir establecer mapas mentales que al ciudadano le permiten saber no solo quién es, sino dónde está. Es decir, si en el organigrama me aparece el concejal de Asuntos Sociales, pues seguramente hay un enlace que me permita llegar a la página web de Asuntos Sociales. Una de las virtudes del portal de transparencia es que permite navegación, es una segunda forma de navegar por la propia institución municipal. Después se me solicita que publique planes y programas anuales y plurianuales, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución y su evaluación y grado de cumplimiento. Aquí abro un pequeño paréntesis. Habrá cosas que tenga y otras que no. Que no tenga un plan plurianual no significa que tenga que inventarme uno en los próximos 10 días para tener algún plan publicado. O lo tengo o no lo tengo. Si no lo tengo, esto me puede hacer pensar en que tal vez en los nuevos modos de gobernar la administración pública sería conveniente tener algún tipo de planificación estratégica. Pero si no lo tengo, no lo tengo. Yo de eso no tengo, así que no me lo invento, no lo publico. Y tampoco hay que agobiarse más. También se prevé un conjunto de información de relevancia jurídica. Y aquí es importante pensar en el ciudadano. El artículo es más extenso porque habla del conjunto de normas que, de acuerdo con la ley del gobierno, requieren de ciertos informes, porque es una ley estatal. Entonces, por ejemplo, en la transparencia no están las memorias de impacto económico y de impacto de género, porque eso lo exige la regulación general para los reglamentos del gobierno del Estado. Así que me he limitado a poner aquello que más directamente se nos aplica. ¿Y por qué me hacen publicar esto? ¿Por qué me hacen publicar direcciones, instrucciones, acuerdos circulares o respuestas a consultas en la medida que supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos? Porque si alguna vez hice una circular o alguien me preguntó algo y de ello se derivó un derecho o una obligación, para esa persona, que es generalizable a otros ciudadanos, todos tienen derecho a saberlo. Es decir, si yo he dicho que mi criterio en A va a ser este como ayuntamiento, mi criterio en A, dicho a la persona que sea, va a seguir siendo mi criterio en A para cualquier otro vecino. Y por tanto, por eso me dicen, si ustedes tienen algo que produzca este tipo de consecuencias, publíquenlo. También hablan de los proyectos de normas. Hay que decir que la nueva regulación, la Ley 40/2015, si no me falla la memoria,
incluso establece que tengamos que publicar, esto no empieza ya, pero empezará, cuál es nuestro programa normativo para el año que viene. Es decir, que incluso tengamos que publicar, el año que viene prevemos adoptar N ordenanzas sobre estos temas. Mi plan de trabajo. No significa que estemos después obligados a ejecutarlo, pero al menos sí que exista una previsión sobre esta materia. Bien, si nos creemos la democracia basada en la transparencia y en la participación, que menos que el pueblo pueda ver una propuesta de ordenanza y pueda, no sé, examinarla, decir su opinión llegado al caso. Y en caso que haya un documento sujeto a un periodo de información pública, evidentemente. Pero esto es como toda la vida, lo que nos dicen en lo que hasta ahora informabas estaba sujeto a información pública, ahora además en el portal de transparencia. No tiene una enorme complejidad. También me piden que publique información económica, presupuestaria y estadística. Aquí es donde empiezan los problemas, porque para empezar me dicen, usted tiene que publicar todos los contratos. Claro, ya nos hemos encontrado con que las dificultades que esto plantea en función de que se esté utilizando o no el portal de contratación de la Generalitat, el portal de contratación del Estado. En estos momentos está existiendo una tendencia a que eso se unifique a través del portal de contratos del Estado. Y al final todo el mundo apuntará ahí para obtener la información más o menos en tiempo real. Hasta ahora todas las administraciones lo habían resuelto con un concepto que se llama perfil del contratante, que es donde se publicaban todas estas cosas. Bien, si yo tengo un buen perfil del contratante ya tengo resuelta esta parte de mi página de transparencia. Enlazo ahí, siempre que todo lo que tenemos en mi transparencia, es decir, objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento, etcétera, esté en esa página, que a veces no siempre está. Decisiones de desistimiento y renuncia de esos contratos. Publicación trimestral de la información relativa a los contratos menores. Que esto es algo que tiene su interés, claro. Estamos hablando de gastos de 1 céntimo a 18.000 euros cuando no sean obra y hasta 60.000 cuando sean obra. Porque son gastos que permiten una adjudicación más libre, menos sujeta a control, menos sujeta a esa publicidad previa o a esa transparencia previa que supone la licitación. Incluso en los supuestos de negociados sin publicidad hay concurrencia competitiva. En los gastos menores es una decisión directa. Por tanto, por eso precisamente tienen que fiscalizarse. Ahí es muy importante un detalle que por experiencia estamos viendo. El primero es trabajar muy bien con los funcionarios municipales en la calificación de esos contratos. Esos contratos son lo que son, pero podríamos, al calificarlos mal, inducir a error a la población. ¿Por qué? Porque a veces podemos utilizar un concepto. Cuento noticias de prensa. Una de las primeras noticias de prensa que salió era la de una administración que tenía publicados como gasto menor un ticket de Mercadona. Lo cierto es que cuando rascabas, resultaba que estaban ahorrando dinero por comprar las cosas directamente en Mercadona. Y lo hacían por bien. Es decir, no es que alguien hacía la compra y se llevaba la compra del Mercadona a su casa. Pero al funcionario, al poner la información y poner ticket de Mercadona, hacía creer a la población que efectivamente eso sucedía. Por tanto, una buena política antes de empezar con la primera publicación de gastos menores trimestrales es echarle un ojo a ver cómo estamos clasificando esa información. Insisto, no para mentir, sino para clasificarla correctamente. Yo esto la primera vez lo vi en un entorno universitario y, por ejemplo, alguien había puesto como concepto de gasto excursión a el observatorio astronómico. Y entonces parecíamos aquello de los padres escolapios que nos llevan de excursión. En realidad era gastos de desplazamiento de 2 grupos de la asignatura de astronomía. Es decir, eran gastos indispensables para la impartición de la docencia en materia de astronomía. Oiga, pues clasifíquelo usted bien. Ponga eso. Gastos de actividad docente, gastos de desplazamiento para el desarrollo de una actividad docente. Y la población cuando lo vea, lo entenderá. También he detectado que algunas veces entre estos gastos menores pueden haber gastos que hayan sido originados en el ejercicio normal de sus funciones por funcionarios. Un ticket de taxi, una comida por razones, no quiero bromear con esto, estrictamente de trabajo. No una comida sistemática de trabajo, sino que realmente se ha necesitado comer porque se estaba prestando un servicio.
En estos casos es bueno manejar bien el concepto, pero hay que tener en cuenta que el trabajador tiene un cierto derecho a la privacidad. Y por tanto, no pasa nada, es decir, gastos de desplazamiento con el motivo del desarrollo de una actividad de PAM. No sé si se me entiende. Es decir, no pasa nada en ese sentido. Distinto puede ser en el caso de un concejal o de un alcalde, donde puede resultar conveniente que sí se sepa lo que gasta exactamente el alcalde o el concejal. Datos estadísticos sobre el porcentaje volumen presupuestario de esos contratos a través de cada uno de los procedimientos. Bueno, es pura estadística, no tiene más. Secreto. Nos piden que publiquemos los convenios que hayamos suscrito. Aquí es donde se plantea también a veces una duda. ¿Qué convenios? A partir de la ley, mi criterio personal es convenios vigentes. Si además soy un fiera y lo tengo todo sistematizado y quiero publicar todos los convenios que en la historia han sido, magnífico. Pero el mínimo son los convenios suscritos vigentes, con todos los datos que aquí se plantean. Por cierto, ya se ha planteado en alguna ocasión, por razones de protección de datos, lo adelanto, qué datos podrá haber en un convenio o no. Es decir, los datos del alcalde, los del tercero, cuando actúa como persona jurídica, no plantean la menor duda, pero se ha aconsejado, por ejemplo, que los convenios puedan publicarse con el borrador definitivo, pero sin incluir, por ejemplo, la firma manuscrita de nadie. En este caso, no por razones estrictas de protección de datos, sino para proteger esa firma y evitar que terceros la puedan utilizar, manipular, etcétera, por razones de seguridad. También las encomiendas de gestión, que es una forma de contratación a medios propios. En cuanto a la información presupuestaria, se nos señala que publiquemos los presupuestos, sus principales partidas y características, y las cuentas anuales e informes de auditoría. Esto es uno de los caballos de batalla, porque generalmente la información presupuestaria es compleja de entender y la acumulación constante de PDFs la hace difícil y farragosa de manejar. Por tanto, aquí es aconsejable una cierta manejabilidad. En materia de personal, después veremos lo que dice la norma valenciana. Se habla de resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidades que afecten a los empleados públicos. Este es el entorno donde los empleados públicos van a padecer más. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a publicar la resolución. No vamos a publicar algo anonimizado que dice hay un funcionario que... La decisión, el escrito, el acuerdo en el que... Mira, las resoluciones de autorización y reconocimiento son los documentos, los actos administrativos en los que la autoridad competente dice que el señor A, que estaba trabajando a tiempo completo en esta administración, le concedemos la posibilidad de hacer otra cosa. Y entonces, en lugar de tener una dedicación exclusiva, es decir, la jornada laboral completa, tiene una dedicación menor, pero se le permite hacer otra cosa. Un pequeño negocio, una actividad privada, impartir docencia en la universidad. En esos casos, ¿qué ocurre? Que la ley de incompatibilidades dice, miren, usted, un funcionario público, se dedica en exclusiva a la función pública. No puede hacer otra cosa, salvo que se le permita. Y se establecen un conjunto de incompatibilidades. No puede tener una actividad privada. Y si se le concede la compatibilidad para tener una actividad privada, siempre que no contrate con la administración en la que presta sus servicios. Claro, que un funcionario tenga dos trabajos, desde la perspectiva de la ciudadanía es importante. Es decir, sobre todo es importante saber que se le ha autorizado, que no lo está haciendo porque le da la gana. Que no está faltando a sus deberes. Y por tanto, ahí su derecho a la privacidad sufre. Y lo tiene que soportar porque es necesario. Tiene el privilegio de que se le conceda tener más de un trabajo, tiene que pagar con el precio de que eso se resuelva y se publique. Por otra parte, también se publican las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables. Normalmente, después de dedicar alguna transparencia a eso, estamos hablando siempre de salario bruto, antes de impuestos, sin ningún detalle que permita inferir nada. ¿Por qué? Porque si ponemos el salario neto, por ejemplo, después de ciertas deducciones o de la aplicación de los criterios de los tipos del IRPF, podemos obtener información como por ejemplo, si esa persona es discapacitada. Podemos inferir información personal suya que no es necesario conocer. Y por tanto, los salarios siempre son totales,
brutos. Nunca son ni de la mensualidad, ni de después de impuestos, ni cotizaciones sociales, etc. Y las declaraciones anuales de bienes que los representantes locales están obligados a realizar. Además, hay que publicar otras cosas, subvenciones y ayudas públicas, hablaremos de ellas después, información estadística necesaria para que podamos evaluar la calidad en los servicios y la relación de los bienes inmuebles que sean de la propiedad de la entidad local. No tiene más trascendencia.